Esta es la primera palabra. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En qué es lo primero que piensas cuando alguien te ofende? Cuando alguien habla en contra de ti o hace algo que te perjudica directamente, ¿qué le deseas a esa persona? Si nos quisiéramos ver muy piadosos, sobre todo hoy que es Viernes Santo, podríamos decir que no le deseamos ningún mal, que al contrario deseamos que le vaya bien. Pero lo cierto es que cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos ofende, la ira inmediatamente se apodera de nosotros y la realidad es que quisiéramos que esa persona pague por sus fechorías. Es más, incluso cuando le respondemos de buena manera, si exploramos en lo profundo de nuestro corazón, no lo hacemos porque sea lo correcto. La realidad es que pensamos que de esa manera le estamos dando una cachetada con guante blanco. Estamos haciendo que se dé cuenta de que nosotros no somos como esa persona, que nosotros no nos vamos a rebajar a su nivel, que nosotros somos mejores que esa persona. ¿No es esto así? ¿No es esto lo que piensas cuando alguien te ofende? Pero aquí tenemos a nuestro Señor en plena agonía. Cristo ha sido latigueado, lacerado, lo han abofeteado, se han burlado de él e incluso le han escupido en la cara para después clavarlo en una cruz y humillarlo al dejarlo completamente desnudo. ¿Y qué es lo primero que él dice en esta situación? ¿Qué es lo primero que Cristo dice cuando está clavado en esa cruz? Cristo siente compasión por esos hombres y eleva una oración al Padre pidiéndole que los perdone, que no les tome en cuenta su pecado porque no sabían lo que estaban haciendo. Ahora, ellos sabían perfectamente que estaban humillando a este hombre. Incluso es muy probable que supieran que este hombre era inocente de los cargos por los que se les acusaba. Estos hombres lo que verdaderamente ignoraban era quién era este hombre. Estos hombres no ignoraban la fechoría que sus posiciones como soldados les permitían cometer. Al contrario, se regocijaban en ello. Pero estos hombres ignoraban que el que estaba clavado en la cruz no era simplemente un hombre. Lo que estos hombres no sabían era que en ese hombre habitaba toda la plenitud de la deidad. Que ese hombre era el Dios encarnado, completamente hombre y completamente Dios. Él era el todopoderoso creador del cielo y de la tierra, aquel por quien todo lo que podemos ver fue hecho, el dador de sus propias vidas, aquel que en un instante podía destruirlos por completo. Este hombre que estaba clavado en una cruz no era cualquier hombre. En su ignorancia, los soldados romanos cometieron el acto más vil que se haya llevado a cabo en toda la historia de la humanidad. Ellos crucificaron al Rey de la Gloria. Pero Cristo, teniendo todo el derecho de airarse contra ellos y aniquilarlos por la blasfemia que estaban cometiendo, en lugar de hacer esto, los miró con compasión y le pidió al Padre por su perdón. En este pasaje vemos el carácter compasivo de nuestro Señor. Cristo no miraba a los pecadores con desprecio. Cristo no veía a las personas que se emborrachaban y que hacían todos esos pecados que hoy nos ofenden. No los volteaba a ver y los miraba con desprecio y decía: estos son unos pecadores. No. Él lloraba por ellos, como hizo cuando llegó a Jerusalén.
A Cristo se le removían las entrañas al ver a los hombres perdidos en su pecado, yendo por el camino equivocado, alejándose cada vez más del único que podía satisfacer hasta lo más profundo de su corazón. ¿Es así como tú ves a aquellos que te ofenden? Ya sea que sea una ofensa directa o que sean esos pecadores que muchas veces vemos en las redes sociales, que hacen marchas por orgullo. ¿Realmente tú ves a estas personas con compasión? No estoy hablando de justificar su maldad. No estoy hablando de justificar su pecado como si Dios fuera un bonachón celestial que va por ahí simplemente abrazando a todos y perdonando a todos sin necesidad de un arrepentimiento genuino. Pero ¿de verdad oras por esas personas para que el arrepentimiento llegue a sus corazones? ¿Los tratas con el amor que Cristo los hubiera tratado? ¿Te duele su pecado sabiendo que si no se arrepienten un día recibirán toda la ira de Dios? ¿Te duele ver lo perdido que está este mundo sin Cristo? Lo cierto es que es mucho más fácil ver a esas personas que nos ofenden con desprecio, olvidando que la única razón por la que hoy nosotros hemos sido transformados es porque Dios nos vio con compasión y tuvo misericordia de nosotros. Es más fácil escondernos detrás de un teclado mientras nos burlamos de aquellas personas que piensan diferente. Esas feministas que no saben lo que hacen, que no saben que Dios creó hombre y mujer. Es más fácil eso, ¿verdad? Pero lo difícil es ir a ellos y tratarlos con el amor de Cristo, es darse cuenta que nosotros somos igual o aún más pecadores que esas personas, porque a diferencia de ellos, nosotros cuando pecamos lo hacemos sabiendo a quién estamos ofendiendo. Cristo vino a llamarnos al arrepentimiento, sí, pero lo hizo a través del acto de amor más hermoso que este mundo haya visto. Cristo nos llamó al arrepentimiento a través de la cruz, cuando clamó, cuando aún estábamos perdidos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque no saben que me están ofendiendo, porque no me conocen. Nos mostró su compasión y fue paciente con nosotros cuando nos desviábamos del camino. Esa es nuestra motivación para mostrar compasión a los perdidos. Puede que otras personas nos ofendan, pero no se compara en lo más mínimo con la manera en que tú y yo hemos ofendido a Cristo y hemos blasfemado su nombre. Y esto no solamente cuando estábamos perdidos, sino aún después de haber conocido a Cristo, una y otra vez despreciamos su nombre cuando preferimos el pecado antes que a nuestro Señor. Pero aún entonces Él tuvo compasión de ti y de mí. Hay algunas filosofías humanistas que nos dicen que cuando perdonamos lo debemos hacer para liberarnos de la carga del rencor, que el perdón es principalmente por y para nuestro beneficio. Pero Cristo nos enseña que el perdón verdadero, el perdón que realmente demuestra el amor de Dios, siempre lleva un costo difícil de pagar. A Cristo le costó su vida. ¿Qué estás dispuesto a perder tú por amor a los demás? Dice la palabra de nuestro Dios: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Sin duda, no hay casualidad ni coincidencias en un mundo gobernado por Dios. Cuando Pilato dio la orden de que Cristo fuera crucificado entre dos ladrones, estaba cumpliendo un decreto de Dios sin saberlo. Y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿y por qué Dios hizo que fuera crucificado entre dos ladrones?
Y para esto vamos a ver 2 puntos que son: 1, un corazón necio y soberbio, y 2, el corazón bondadoso de Dios. Punto número 1, un corazón necio y soberbio. La crucifixión de Cristo entre esos 2 ladrones fue importante porque ahí vemos a uno que lo aceptó y a otro que lo rechazó. Y eso tiene que ver con un Dios soberano. Ambos estaban muriendo y ambos necesitaban del perdón de Dios. Uno murió en sus delitos y pecados, el pecador necio y soberbio a la izquierda, y el otro se arrepintió de su maldad, clamó su perdón y terminó en el paraíso. El pecador creyente y arrepentido a la derecha. La pregunta fuerte en esta tarde es: ¿sabes a quién se parece ese ladrón de la izquierda? Así es, a cada uno de nosotros. Tú y yo teníamos que haber estado en el lugar de ese ladrón también, en el lugar de la vergüenza, el lugar de los transgresores. Nuestro caso es mucho peor de lo que imaginamos. Somos unos ladrones. Cada hombre ha sido creado para servir a Dios, pero cada hombre ha decidido servirse a sí mismo. Todo lo que Dios ha dado para servirle, el hombre lo ha utilizado para su propio beneficio. Y esto es un gran robo a Dios. No es hasta que reconozcamos nuestra condición, no es hasta que reconozcamos nuestra gran necesidad de un Salvador, no es hasta que veamos nuestra propia condición corrupta e infestada de pecado que clamaremos al Señor. No es hasta que encontremos en el ladrón de la derecha un retrato de nosotros mismos y nos arrepintamos de verdad que nos uniremos con él diciendo: Señor, acuérdate de mí. Y Dios hizo esto para demostrarnos una cosa: que la salvación no es por buenas obras, no es por portarnos bien todos los días, sino es completamente del Señor, y que toda conversión es producto sobrenatural del Espíritu Santo. Punto número 2, el corazón bondadoso de Dios. Vamos a ver qué le dijo el ladrón a Jesús. Un versículo antes, en el 42, dice: luego dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. El arrepentimiento es el reconocimiento de nuestra condición perdida. Es el descubrimiento de nuestra ruina y la falta de algo o de alguien en nuestra vida. La palabra acuérdate fue maravillosamente apropiada, porque pudo haber dicho: Señor, perdóname ahora, o Señor, sálvame. Pero al decir esta palabra de acuérdate, ya estaba pidiendo todo esto. Esta persona, al ser un ladrón, ¿quién se iba a acordar de ella? ¿El público que estaba ahí? ¿Sus amigos? ¿Su familia tal vez? La realidad es que ninguno se iba a acordar de él. El ladrón pidió que el Señor se acordara de él en su reino, pidió ser reconocido y aceptado en un reino terrenal. Casi le estaba diciendo: Jesús, mira, si tú te salvas ahora y yo muero, acuérdate de mí. Pero Cristo le da acceso y entrada al paraíso. El ladrón pidió que se acordara de él, pero Cristo le aseguró que estaría con él, que estará con el Salvador. No que se acordará, que estará hombro a hombro, que caminará junto a él y que estará en su presencia. Sin duda, Dios siempre sobrepasa
todas nuestras expectativas. Así que arrepintámonos de verdad en este día y digamos: Señor, acuérdate de mí. Vamos a leer Juan 19, 25 a 27. Dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. En esta parte de la historia vemos el autor Juan centrarse en los creyentes que estaban en la crucifixión. Había allí mucha gente que odiaba a Jesús, pero él tenía algunos amigos que estaban con él el día en que fue crucificado. Juan menciona a 3 mujeres que estaban allí y estaban con él el día que fue crucificado. Y más importante aquí es la madre de Jesús. Es difícil imaginar los sentimientos que María enfrentó durante ese tiempo. Una mujer que amó a su hijo y lo cuidó, pues ella estaba la persona quien cuidó a él todos sus días. Probablemente hay madres aquí hoy que no podrían imaginarse viendo sufrir a sus hijos y no podrían hacer nada para ayudar en esa situación. Vemos claramente el corazón compasivo de Jesús en esta historia. Jesús está en su momento de mayor necesidad. Está sufriendo y muriendo. Puede haber muchas ocasiones en nuestras vidas en las que podemos creer una mentira de que Dios está demasiado ocupado para nosotros. O preguntamos dónde está Jesús en nuestras situaciones difíciles. Jesús estaba muriendo físicamente y todavía tenía tiempo para asegurarse de que su madre terrenal estuviera bien. Ahora miremos a la persona que Jesús puso al cuidado de su madre. Una de las preguntas en las que estaba pensando durante prepararme hoy es: ¿por qué María no se fue a vivir con uno de sus propios hijos? ¿Por qué Juan, el elegido? Juan fue uno de los amigos más cercanos con Jesús. Él era como una persona quien Jesús podía confiar más con su madre. Y además, cuando Jesús estaba muriendo, sus hermanos no eran como creyentes en Jesús. Fue como después de la resurrección cuando ellos creyeron que Él era el Mesías. Creo que este punto es muy aplicable a muchos de nosotros hoy. Hay muchos de nosotros aquí que no tenemos otros creyentes en nuestra familia. Muchas veces no sabemos a quién podemos acudir para hablar sobre las cosas espirituales con las que estamos luchando. De esta manera, Juan pudo estar allí para consolar espiritualmente a María, estar ahí para ella y saber que la curará mucho. También podemos ver esta relación de Juan y María
como un cuidado mutuo. María podría ser como una mamá para Juan, para ayudarlo en sus necesidades. Y también Juan puede ser como un hijo para cuidar su mamá mayor. Ambos podrían animarse mutuamente en su relación con Dios, estar ahí el uno para el otro en sus vidas. Muchos de ustedes aquí eran como una mamá, como María, a mí en mi tiempo aquí en México. Y también espero que yo podía ser como un hijo y animarte más en tu relación con Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Debemos estar ahí unos para otros y animarnos unos a otros en nuestra relación con Dios. Nunca estás solo, aunque seas el único cristiano de tu familia. Somos la familia de Dios. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido tan mal que sientes que a nadie le importas? ¿Alguna vez has sentido que tus planes son frustrados? ¿Que tu vida no tiene sentido? ¿Que todo lo que haces no tiene respuesta? O incluso, ¿no? A lo mejor no tienes dinero y te enfermas y empiezas a tener más y más problemas. La realidad es que cada uno de nosotros hemos sentido eso. Y es irónico, pero en esos momentos es cuando más dudamos de Dios. Esos momentos es cuando sentimos como si a Dios no le importáramos, o a veces cuestionamos, ¿no? ¿En verdad Dios me conoces? Y vean, algo que debemos recordar es que Jesús tenía dos naturalezas. Era 100% hombre y era 100% Dios. Y como hombre, sintió el sufrimiento, la tristeza y el abandono de Dios, al igual que cada uno de nosotros. Porque algo que nos dice la Biblia es que no hay sufrimiento que Jesús no puede entender. ¿Por qué? Porque fue hombre como tú y como yo. Entonces, eso nos recuerda que en su humanidad Él sufrió y Él entiende tu sufrimiento cuando crees que Dios te ha abandonado. Pero viene la parte difícil. Como hombre, como Dios, sería algo totalmente inexplicable el poder entender cómo Dios abandonó a Dios. Un comentarista dice: Dios abandonando a Dios. Esto es algo inconcebible. Pero tiene una respuesta. Y esa respuesta tiene que ver con cada uno de nosotros. La única forma en que podemos entender el abandono del Padre al Hijo es cuando entendemos que el Hijo, sin pecado, cargó con nuestro pecado. Que el Hijo que era inocente tomó el lugar del culpable. ¿Y quién era el culpable? Yo. ¿Quién merecía sentir el abandono de Dios? Yo. ¿Te das cuenta que Cristo estuvo dispuesto a sentir el abandono de su Padre para que tú y yo pudiéramos tener una redención con su Padre? Eso nos recuerda esta palabra, que Dios sintió el abandono de su Padre para que personas como tú y como yo pudieran ser reconciliadas. Para personas que somos arrogantes, somos orgullosos, ofendemos a Dios, no le amamos como deberíamos de amarle, pudiéramos tener una comunión con Dios. Quien debería haber ocupado el lugar y quien debería de tener el abandono de Dios no era Cristo,
sino éramos cada uno de nosotros. Pero en su gran amor y misericordia, Cristo ocupó el lugar que tú y yo merecíamos. Cristo padeció el abandono de su Padre para que tú y yo pudiéramos pasar de ser hijos abandonados a ser hijos adoptados por el Padre. Y eso es algo maravilloso que solo podemos encontrar en el Evangelio y que solo podemos tener cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Un escritor llamado Paul Tripp dice lo siguiente: no hiciste trampa alguna, sufriste la cruz. Tú no llamarías al pecado nada cuando el pecado es algo oscuro, horrible, rebelde, destructivo, idólatra, de autoengrandecimiento, que detesta la ley y produce muerte. Cualquier trampa que hicieras reforzaría al enemigo, premiaría la falsedad, violaría tu santidad, negaría tu justicia, destruiría tu gracia. En vez de hacer un negocio ilícito en lo oculto, actuaste públicamente en una colina a las afueras de la ciudad, donde mueren los criminales. Pusiste los estragos del pecado, de mi pecado, a la vista. En un momento de cárcel, injusticia y tortura pública, colgaste entre el cielo y la tierra y tortura pública. Colgabas entre el cielo y la tierra, suspendido ahí por la justicia y la gracia. No solamente tomaste la corona de espinas, los clavos bien incrustados, la espada en tu costado, llevaste mi pecado, el rechazo de tu Padre, y la vida se te fue. No estabas aceptando así la victoria del pecado, estabas declarando su derrota. No hay negación que se permita al pie de la cruz. Los clavos no me dejan pensar que el pecado no es nada. Tu tumba contradice cualquier noción de que el pecado no es para tanto. Tu sufrimiento y tu muerte me llaman a hacer lo que es antinatural para mí: afligirme, hacer luto, lamentarme, confesar, salir de mi escondite, hacer luto sin pensar, pero sobre todo admitir mi necesidad de tu gracia, arrepentirme y volver a hacer esto vez tras vez, con el conocimiento de que una deuda pagada es mejor que cualquier negocio ilícito. El pecado perdonado es mejor que el pecado ignorado. La gracia otorgada es mucho mejor. Y esta gracia solo la podemos obtener porque Cristo sufrió el abandono del Padre, el abandono que tú y yo merecemos. Pero por su gracia inmerecida y grandiosa gracia, podemos ser hijos de Dios y no personas abandonadas. Es así como llegamos a esta quinta palabra que dice: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed, en Juan 19:28. Incluso ahora y en el final de su vida, Cristo está constantemente pensando en las escrituras. Tengo sed. Pero esta sed no se parece a esta sed que tú y yo sentimos cuando no bebemos agua en un día, o en aquellas personas que están cruzando la frontera y no han tenido nada que beber durante varios días. Esta sed de Jesús es más grande, es un dolor supremo a la carne. Es interesante cómo esta quinta palabra es parte de cada una de las profecías que se fueron cumpliendo. Y veremos que en esta palabra cómo Jesús nos ama a través del cumplimiento del Evangelio. ¿Recuerdan que le dieron a Jesús de beber? Vinagre. Y el vinagre, dice la antigua escritura, era utilizado como un calmante, un analgésico. El Dios del Evangelio, a través de esta sed, entiende el sufrimiento humano. Él experimentó la sed en la cruz. ¿Recuerdas
aquellas veces en que te pones a pensar que nadie te entiende, nadie entiende tu dolor. ¿Cuántas veces has compartido tus problemas y decisiones y ya has dicho a las personas, es que tú no me entiendes? Las personas vivimos en un dolor y en esa sed constante, sed de amor, de justicia, sed de paz, sed de éxito, sed de amistad. Jesucristo experimenta este dolor y sed, pero ¿qué significa esto para nosotros? Jesucristo entiende que cuando te estás quedando sin trabajo y sigues en una desesperada búsqueda, Él entiende cuando estás en un cuarto solo llorando porque te sientes triste de tu soledad. Él de verdad te entiende cuando has sido traicionado o traicionada, o se hablan chismes sobre ti, injurias. Él entiende porque Él experimentó el dolor y la insatisfacción en la que vivimos las personas. Es horrible vivir así, ¿no es cierto? Pero cuando Jesús dice, tengo sed, apunta a algo más profundo que simplemente la sed física, de amor, de protección, de reconocimiento. Esta palabra de tengo sed apunta a algo más profundo. Recuerda que la sed que tenemos en nuestra vida es porque necesitamos de Dios. La sed que experimentamos en nuestra vida es porque está ausente Dios en nosotros. Y esto lo podemos ver en Juan 49:13. En esta parte dice, en eso una mujer samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús contestó, si supieras lo que Dios puede dar, conocerías al que te está pidiendo agua, contestó Jesús. Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¿Qué necesidad tenía la samaritana? ¿De sed? ¿De agua? Ella no tenía esa sed. Ella reconoció Jesús en ella esa necesidad de Dios. La necesidad mayor que tenemos nosotros no es simplemente buena salud, un buen trabajo, un buen esposo, una buena esposa, paz. Necesitamos de Dios. Es una sed que no nos importa, pero Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, esta sed es la que necesita ser saciada, porque si es saciada tu sed de ser amada, de ser reconocida, terminará. Esa agua que es Jesús terminará con la sed que necesitas. La pregunta en esta mañana confrontante para nosotros es, ¿qué sed te está atormentando a ti? ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál es tu mayor tristeza que te invade? Jesús hoy te dice, ¿tú me necesitas a mí? Yo soy el agua que necesitas. Quizá pienses hoy, no necesito de esa agua, pero al final de tus días, me refiero al final, al último que tú consideras el último, el día que estés en tu lecho de muerte, verás que realmente necesitabas de esa agua. La mujer samaritana entendió que necesitaba de Jesús. En Juan 4, 28, 29 dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Al igual que esa mujer, tú y yo hoy podemos venir y decir, Dios mío, tú eres todo lo que necesito. Padre, tengo sed de ti. Reconozco lo vulnerable que yo soy sin ti. Todos necesitamos, seas cristiano
no seas cristiano, todos necesitamos de esa agua que da vida. Juan 19:30 dice: al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Consumado es. Esa es la sexta palabra, y es interesante que nosotros, yo creo que todos hemos dejado a veces cosas inconclusas. Una tarea, un proyecto, una pared sin revocar o sin pintar. Algo hemos dejado inconcluso. Pero a veces hemos sufrido las consecuencias de que alguien más haya dejado algo inconcluso. Heredamos deudas, ¿no? Heredamos cosas que afectan a veces a la familia o proyectos sin terminar. Pero hubo un hombre enviado del cielo. La palabra misma nos dice que él terminaría la obra para reconciliarnos con Dios para siempre y garantizarnos esa victoria con su vida y sacrificio hasta la muerte, resucitando con poder y gran gloria. Y desde esa cruz él exclamó: consumado es. Es una palabra que le dice al ser humano: no puedes alcanzar a Dios por ningún medio propio. No puedes alcanzar a Dios por ser una buena persona o simplemente por cumplir ciertos requisitos religiosos. Porque nadie es perfecto, solo Jesús. Nadie era un nuevo Adán, pero Jesús sí lo es. Es por eso que tú y yo necesitamos recordar que hay una gran necesidad de consumación. El sacrificio y todo el sufrimiento que Jesús llevó fue realmente profetizado y todo se cumplió al pie de la letra. 1 Corintios 15, 3 y 4 nos recuerdan esto, y también Lucas 24, 44 dice esto, que se iba a tener que cumplir todo con respecto acerca de Jesús. Esto nos habla de que era necesario que esa obra de redención tuviera su culminación. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera bajado de esa cruz? ¿Qué hubiera pasado si Él dejara su obra inconclusa? Tú y yo tendríamos todavía que echarle ganas. Tú y yo todavía tendríamos que buscar la manera de ser mejores cada día para ver si por lo menos alcanzamos algo de salvación. Pero no puede ser posible. Nosotros no podíamos terminar esa obra. Todos somos pecadores, todos merecemos la condenación por nuestros pecados, que es morir y estar por completamente rechazados por Dios. Pero el Señor tuvo compasión de nosotros y desde esa cruz clamó a gran voz para todos nosotros, un clamor de victoria: consumado, consumado es. La victoria en la consumación en la persona de Cristo es evidente. Esta palabra consumado nos señala que todo ha sido completado, todo ha sido hecho, que fuese superada toda prueba con precisión. No le faltó absolutamente nada. Eso fue en beneficio a todos nosotros, en beneficio a personas quebrantadas y caídas, personas incapaces de lograr la vida que Jesús llevó. Dios determinó sus estándares, clarificó su justicia y solo Jesús desde esa cruz la completó. Por ello tenemos una garantía eterna a nuestro favor por tal consumación. Hemos recibido la justicia de Cristo. ¿Qué significa esta idea de que hemos recibido la justicia de Cristo? Que cada vez que Dios te mira y que Dios me mira a mí, nos ve como si fuéramos alguien perfecto. Eso es algo asombroso, eso es algo maravilloso, es algo que tú y yo deberíamos de celebrar, de recordarnos una y otra vez. Porque tú y yo siempre nos vemos como culpables, avergonzados, y por eso nos alejamos de Dios. Por eso dejamos de ir a las reuniones de la iglesia. Tratamos de evitar todo contacto con la palabra de Dios porque nos sentimos avergonzados y rechazados. Pero aquí está la palabra del Señor. Desde esa cruz consumado es.
todo ha sido completado. ¿Crees esto? ¿O sientes que te falta algo más? Escucha el clamor de Jesús en la cruz. Él ha garantizado algo con esta palabra: consumado es. Esta obra fue hecha una sola vez. No hay nada más que hacer para que esté completa. No es necesario ya nada de nosotros ni de nuestras obras para que seamos aceptados, perdonados, reconciliados e integrados a la familia de Dios. Cristo hizo la declaración desde la cruz, una declaración que define con exactitud lo que logró por nosotros. Todo ha sido completado. Estas palabras no son una expresión, sino una declaración a favor de los que creen en Él, de aquellos que se arrepienten de vivir a su manera para lograr ser aceptados por Dios, así como de aquellos que reconocen que su vida es vergonzosa, que solo alguien tan santo y perfecto como el Hijo de Dios podría lograr algo así a su favor. Esta garantía hoy está por escrito, hoy aparece en nuestras Biblias y nos dice: consumado es. Es la declaración absoluta ante el juez justo. Ha sido consumado. ¿Puedes creer en esta verdad del Evangelio? Si es así, ven a Jesús. Ven a Jesús. Él no te rechaza. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere que tú descanses en Él, que tú tengas esperanza. Descansa en que tu salvación ya fue ganada en esa cruz. Y hay una séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46 dice que entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Qué interesante. Lo que nosotros hacemos cuando tenemos una relación rota, no queremos hablar. Cuando nosotros estamos en sufrimiento, a veces nos queremos alejar de todo. No quisiéramos hablar absolutamente con nadie. Pero Jesús clamó a gran voz desde esa cruz para que todos los que estuvieran ahí a su alrededor escucharan, para que fuera registrado para ti, para mí, y escucháramos esas palabras de victoria, esas palabras de consuelo para nosotros, palabras de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la expresión de Jesús. Él tenía una confianza real en su Padre Celestial. Jesús ha exclamado desde esta cruz. Han pasado ya 6 horas de agonía. Han sido continuas estas horas de agonía, de dolor. Y si tú lo ves, Él parecía ser abandonado por Dios. Los enemigos lo miraban como despreciado, como cualquier hombre que está crucificado. Pero Jesús clamaba a gran voz para que escucharan y tuvieran confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo oyeron los enemigos, lo escucharon sus verdugos, lo registraron sus seguidores. Verlo en esa cruz parecía que las oraciones que hacía cuando Jesús estaba a solas con su Padre, parecía abandonado. Parecía que nadie lo podía salvar. Pero Jesús seguía clamando a su Padre Celestial. Esas horas que pasó a solas en el huerto, esas horas en las que se apartaba y pasaba toda la madrugada orando, eran reales. Y aún en esa parte final, en ese momento final de la cruz, Él clamó con toda su confianza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Solamente Él podía decir las palabras que están en el Salmo 31:5. En tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame, Señor, Dios de la verdad. Jesús iba a ir directo a una tumba fría, enfrentaría la muerte y solo su Padre podría librarle. No se quedó derrotado,
y sepultado. Él confiaba en esta Biblia, él confiaba en la voluntad del Padre, en la comunión con el Señor. Su oración, su clamor final no fue bájame, sino que en comunión con su Padre confió su vida, su espíritu en sus manos. Cuando Jesús estaba en el más profundo dolor, nos enseñó a clamar al Padre. ¿Cuál es tu dolor más profundo? ¿Cuál es el dolor que tú estás pasando en esta hora que te sientes abandonado? ¿Podrías confiarle tu corazón, tu vida, esa situación al Padre? Porque es en estas palabras que tú y yo encontramos la esperanza en el Padre. Esta determinación de Jesús nos enseña que hay esperanza. No somos huérfanos, haciendo todo en nuestras fuerzas, defendiéndonos de las amenazas que nos rodean. Ahora por la fe en Cristo tenemos esperanza. Un Padre que jamás nos va a abandonar. Ya no hay que pagar nada para acercarnos a ese Padre misericordioso. En Jesús somos perdonados e incluidos en esta gran familia. Y tenemos ahora un Padre que no nos abandonará en una tumba fría. Hay esperanza en el acto de Jesús desde la cruz. Al escuchar su clamor, no se dirige a su gente que le seguía, se dirige a aquel a quien le ama y tiene poder para guardarle. Podemos enfrentar pena, dolor, aún incluso la muerte, porque tenemos esperanza en estas palabras que Jesús nos ha dado a nosotros. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Puedes tener esta esperanza? Ya no te resistas en tu pecado, ya no te resistas en tu vergüenza, ya no te alejes, ya no te apartes. Corre a los brazos de tu Padre Celestial, así como lo hacía Pablo. Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Venir a Él es un acto de fe, no en lo que haces, pues no tenemos nada para impresionar a nuestro Padre Celestial. No tenemos que pagar nada para que nos haga caso nuestro Padre. Jesús ya hizo todo por nosotros. Pero esta es una invitación a tener una relación con Él, una relación tan familiar y tan estrecha como el Padre con su Hijo. Podemos expresar claramente con nuestra vida que Él es un Padre misericordioso y es un Padre que nos consuela. Hay una confianza en estas palabras, y las palabras que expresa Jesús se nos han dado para que los que estamos en este mundo de sufrimiento y dolor podamos tener y abrazar esta esperanza. Jesús había experimentado no solo la impiedad y la injusticia de los hombres, sino también el quebranto y la condena del pecado. Seguramente tú y yo hemos vivido cosas similares. Nuestro Salvador, que no pecó, que fue perfecto y santo, sufrió eso en favor nuestro. Pero la pregunta para nosotros es: ¿hemos experimentado este quebranto o la injusticia de los hombres? Jesús nos llena de confianza para clamar con certeza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Solo es a través de Él, en confianza en Él, es que nosotros podemos caminar por este mundo roto y caído a causa del pecado, donde aún los que te dicen amarte te van a traicionar. Aún aquellos que dicen y prometen estar contigo te van a abandonar, van a salir huyendo. El Señor nos está dando una esperanza en estas palabras. Hay alguien que no huyó, hay alguien que se quedó en esa cruz, y hay alguien que exclamó con todas sus fuerzas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
lo hizo a favor de ti, lo hizo a favor de mí. Esta confianza en el Padre nos restaura y nos capacita para que nosotros también podamos conceder esta confianza a otros que están siendo afectados por la traición, por el dolor, por el quebranto, por el temor, por el orgullo, por la vanidad, por la soledad, por la tristeza y el sufrimiento. Por eso Pablo escribió estas palabras: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos absolutamente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundantemente consuelo. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día en el que tú y yo recordamos la victoria. Hoy es un día en que tú y yo recordamos y reconocemos la esperanza. Ya no tenemos que hacer absolutamente nada para ganar la atención del Padre. Él está dispuesto a estar con nosotros. A veces lo has visto con los niños pequeños, cómo buscan la atención de sus padres y pueden hacer 1000 cosas. Pero si el padre está ocupado, a veces voltea un momento, se ríe, le hace un poco de fiesta y continúa en sus labores. Pero el Padre que tú y yo tenemos, este Padre de toda consolación y misericordia, Él sí nos ve, Él sí está con nosotros, Él sí está atento a lo que tú haces, Él sí está feliz por lo que tú estás haciendo. Él sí te está escuchando cuando tú le estás contando tu tristeza, tu dolor, pero también cuando tú estás llevándolos a otros que están sufriendo la misma tristeza y el mismo dolor. Hoy puedes confiar en Jesús y en su redención. Puedes decir con todo tu corazón, así como Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.